Bienvenidos al Instituto de Constelaciones Familiares y Abordaje del Trauma. Este es un espacio integrativo y multidisciplinario donde brindamos asistencia y formación desde el enfoque sistémico según Bert Hellinger y distintas terapias que abordan el trauma.
muy bienvenidos todos a esta nueva actividad, o sea, nueva, es un nuevo encuentro, pero una práctica que ya venimos implementando en el ICFT, que es el espacio del cine debate. ¿Mm? Así que bueno, una vez más les damos la bienvenida a todos los que se acercan por primera vez al instituto y a todos los que, bueno, son de la comunidad. Bueno, muy bien. Mi nombre es Norma Iglesias. Yo pertenezco al equipo de la doctora Verónica Molina. Y como decía, este es un espacio del ICFT, el Instituto de Constelaciones Familiares y Trauma, en el que vamos a dar lugar a esta actividad. El instituto, bueno, cuenta con diferentes formaciones. Entonces, la formación es un área, ¿no?, del instituto, otra es la asistencial y otra es el área de investigación. Respecto del área de formaciones, el instituto cuenta con el diplomado internacional en constelaciones familiares y abordaje del trauma, la formación internacional en abordaje del trauma trifocal, y también la formación en salud y familia. En este momento, y como una actividad nueva en este año, se está realizando el posgrado en consulta individual, con el enfoque de las constelaciones familiares, y tenemos como novedades que próximamente se van a abrir estos espacios, el del posgrado que se llama así, es Transformando los conflictos jurídicos desde la mirada sistémica, o sea, es el abordaje hacia lo jurídico desde la mirada sistémica. Muy interesante esta formación, va a empezar en agosto, y se realizará por segundo año un nuevo taller de chamanismo, ¿sí?, a cargo de María Alejandra Lanís, que bueno, ya tuvo lugar el año pasado y este año vuelve a realizarse. Esto como novedades y contarles, para quienes no nos conocen, de nuestras actividades. Bueno, muy bien. Como decía, el instituto está dirigido por la doctora Verónica Molina. Ella es médica, psicoterapeuta integrativa, y entre varias especializaciones, una de las principales es la de trauma. Hace muchos años que Verónica viene desarrollándose, digamos, especializándose y desarrollando teoría también en relación al trauma, ¿no? Esto que les comentaba, que la formación de trauma es de abordaje trifocal, ¿no? Bueno, esta es una mirada que introduce Verónica, ¿sí?, mirando el trauma en 3 dimensiones, y avanzo un poquito en esto porque, bueno, de este tema, ¿no?, se va a tratar el cine debate de hoy, ¿no?, desde esta mirada, ¿no?, desde el trauma individual, el trauma sistémico o familiar, y el trauma social, ¿no?, o colectivo. Bien, bueno, muy bien, podría decir muchas más cosas de Verónica, pero creo que por hoy esto es lo esencial, si estás de acuerdo, Vero. Entonces, te dejo que saludes y vamos al inicio. Bueno, gracias Norma, gracias a todos por sumarse a esta propuesta que nos pareció muy atinada, porque esta serie está, bueno, circulando ahora mucho y, bueno, como muchas de estas propuestas traen una oportunidad también de conversar y de profundizar sobre ciertas cuestiones, ¿no? Así que me parece que es interesante todo lo que vamos a poder desplegar hoy. Es una propuesta muy creativa para pensar el trauma en sus 3 dimensiones, y además tiene el ingrediente, como quizás muchos saben, que está protagonizada
por alguien que está contando su propia historia, ¿no? Que escribe y actúa en la serie. Así que también es interesante para traer algunas preguntas, ¿no? Sobre cómo es para alguien que ha vivido esas experiencias traumáticas, escribir sobre eso y actuar a su vez esas escenas. Bueno, varias cosas que vamos a ir pensando juntos. Así que tenemos nosotros algunas preguntas como disparadores y como apertura, pero también es interesante, y ya saben que a mí me gusta mucho la creación y la inteligencia que se abre en el grupo, así que estamos abiertos a que puedan escribir en el chat también sus preguntas, sus apreciaciones. Después podemos abrir micrófonos, pero abrimos ese espacio inicialmente que Normi lo va a ir leyendo, entonces va a ir ella también seleccionando algunas cuestiones. Bueno, muy bien, así es. Como dijo Vero, es de especial interés la interacción, ¿no? Con todos ustedes. Bueno, muy brevemente, entiendo que tal vez todos han visto la serie, pero brevemente decimos que esta serie, Bebé Reno, es una producción británica que trata sobre la vida de Donnie Dunn. Ese es el nombre que aparece en la serie del protagonista, que es un comediante de stand-up, bueno, que siempre está en apuros y que en un momento, ¿no? Tiene muestras de amabilidad hacia una mujer mayor que él, vulnerable, y a partir de ahí, bueno, se desata una relación digamos, con bastantes componentes de obsesión y de acoso. Y bueno, y también la temática está atravesada por el abuso sexual, ¿no? También de un hombre mayor que padece el protagonista. Bueno, también esto, ¿no? Como dijo Vero, el actor es el autor de su propia historia y bueno, él se llama Richard Gad, el escritor, el que protagoniza. Y bueno, él en un momento dice que fue como para él su salvación, ¿no? Poner esto, no solamente comenzar a ponerlo en palabras en el momento que comenzó a hablar de esta temática en medio de sus shows de stand-up, así como aparece en la serie, ¿no? Pero además de esto, bueno, poder luego, ¿no? Además de decirlo, actuarlo y luego volcarlo, ¿no? A esta serie y bueno, como que fue algo muy necesario y muy reparador para él, ¿no? Fue su camino bueno, en esta problemática, ¿no? En la que se fue desarrollando su vida. Bueno, muy bien, entonces, como para comenzar, bien. La primera pregunta que les dejamos, a ver qué se va moviendo, qué se les va ocurriendo a ustedes, ¿no? Es, ¿qué características? Un tipo. ¿Quién? ¿Cómo definirían ustedes las personalidades? ¿Pero esto qué es? un debate. Ahí les pedimos a todos si pueden cerrar los micrófonos. Eso, muchas gracias. Ahí va, Normi. Se te silenció el tuyo, ¿eh? De tanto hacer silencio, se silenció el mío. Bueno, un poquito a ver entre todos, ¿no? ¿Qué se nos va ocurriendo? ¿Cómo definiríamos las personalidades de Donnie, el protagonista, y Marta? Y estas personalidades, ¿qué tipo de relación van estableciendo? Sí. ¿Qué les parece si nos van escribiendo en el chat, ¿no? ¿Qué se les va ocurriendo respecto de las personalidades de cada uno, de Donnie, de Marta, y qué tipo de relación establecen?
Bueno, muy bien. Ujú. Una relación obsesiva, Marta obsesiva, controladora, Donnie inseguro, empatizó, sensible, necesitado de afecto, dependencia emocional, relación tóxica, no poner límites, niños heridos. Marta es muy avasallante, impulsiva, sin filtro. Avanza sobre él. Donnie tiene baja autoestima y es dependiente. Inseguro, ella obsesiva, él la necesidad de ser reconocido. En ambos, sentimientos de soledad. Marta es delirante, cree que alguien está siempre enamorada de ella por el Face. Ella tiene fotos de otras, claro, se muestran fotos con otras personas, ¿no? Importantes que ha inventado. Necesidad de pertenencia, codependencia, ambos se necesitan. Relación tóxica, Donnie es muy inseguro y con rasgos de estrés postraumático. Marta, una persona con un profundo dolor, muy triste. Donnie muy vulnerable y maleable. Relación en la que se necesitan el uno al otro. Dependiente uno de la toxicidad del otro. Relación asimétrica en la que Donnie no logra poner límites. Marta se ve obsesiva y de una gran soledad. Tiene todo un mundo en su cabeza. Él más introvertido, cuando se conocieron en la barra. Perseguidor, salvador, quedando en víctima ambos. La baja autoestima de Donnie lo llevó a conectar con la obsesión de ella. En un momento, dice ella, me miró, se fijó en mí. Los dos necesitaban ayudarse, vulnerables ambos, necesidad de ser vistos. Baja autoestima, Marta manipuladora, mitómana y manipuladora, perversa, dependiente, baja autoestima. Donnie busca reconocimiento, pertenencia, busca agradar, se siente culpable. Marta obsesiva, compulsiva, se retroalimentan. Bueno, muy coincidentes los comentarios, ¿verdad? Síndrome del ayudador. Muy bien, acecha en forma constante a Donnie. Cada vez le resulta más difícil a él poder decir que no. Es como si los límites se fueran corriendo. Codependencia emocional entre ambos, entre una víctima y un perpetrador. Marta es bipolar. Empatiza con la vulnerabilidad, la soledad y con el fracaso y desesperación de Marta. Hay todo un sistema de apoyo deficiente, nadie contiene, ni la policía se involucra. Me sentí muy identificada con esa dificultad de decir que no, la herida de rechazo, los dos muy solos y vulnerables, los dos con heridas de abandono, humillación. Eso hace que la relación se vuelva una dependencia desde la carencia. Marta tiene trauma de apego, amor interrumpido. Ambos conectaron desde el dolor y el trauma. Donnie existe en función al otro, relación donde se espeja dolor, soledad, herida, un pasado que se repite. Bueno, hasta aquí los comentarios que comienzan a hacerse. Bueno, es interesante cómo van trayendo algunas características de los dos, ¿no? Sí, creo que si tuviéramos que nombrar cuál es el tema que los une a los dos, ¿qué les parece? ¿Qué tema está presente tanto en la vida de Marta como en la vida de Donnie? Escríbanlo por ahí. Sí, eso, ¿no? Los abusos. El trauma, los abusos, ¿no? Y la primera característica que se puede ver en Marta es que es una persona que llega a ese bar y que no pide nada,
¿no? Ella no puede tomar nada, no puede comprarse nada, y tiene toda una construcción muy delirante, ¿no? de sí misma, ¿no? Queda la duda si realmente había estudiado o no. Ella se presenta como una abogada que trabaja en un gran estudio, pero que no se puede pagar un té, ¿no? Y dentro de esa construcción delirante, también ella va armando una fantasía sobre qué le pasa a Donnie con ella, ¿no? Ella tiene la idea de que él está enamorado de ella. Y en esa construcción delirante, ella va sosteniendo ese proceso interno que justifica posteriormente el acoso, ¿no? Es decir, es una persona con una enfermedad psiquiátrica, pareciera un cuadro psicótico. Hay ciertos tipos de psicosis que se pueden definir por el vínculo del afecto, ¿no? Como la erotomanía, pareciera que se trata de una erotomanía, es decir, es una enfermedad psiquiátrica donde el contenido delirante está relacionado con que ese otro está enamorado de ella. Generalmente se da con personajes famosos, ¿no? Son esos pacientes que dicen que, no sé, que en la radio, no sé, un personaje muy famoso le habla a ella y la está invitando a salir y le está hablando de una cierta manera para que entonces ella acepte, ¿no? Es una construcción que está muy lejana a la realidad, ¿no? Y se puede ver avanzada la serie, hacia el final, ¿no? Cuando ella empieza a contar un poco más de su historia, por qué le dice a él bebé reno, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Que es muy interesante ese cierre, ¿no? Porque Donnie siempre sintió mucha compasión por ella. Él no sabía dónde estaba entrando, ¿no? Pero sentía claramente mucha compasión. No estaba enamorado, ella lo lee como dentro de su construcción delirante, como un vínculo con un claro interés de amor de pareja, muy ligado a lo sexual, ¿no? Vieron como también en esto de lo psicótico que no hay límites, que hay una sobreexposición, y que también aparecen por momentos aspectos abusivos de ella, ¿no? Ella es víctima, es victimario también, y convoca tanto al perpetrador como a la víctima en el otro, ¿no? Claramente la psicosis que contiene esos diversos aspectos dentro de sí. Y bueno, hacia el final, cuando ella cuenta un poco más de su historia, aparece, ¿no? Este contexto de mucha violencia en su historia familiar, que sus padres se peleaban mucho, ¿no? Y da a entender, hay como una atmósfera que se crea de un modo muy artístico, ¿no? Donde da a entender que ahí había también situaciones de abuso, donde ella habría posiblemente vivido situaciones de abuso, pero claramente es una persona que vivió un politrauma, ¿no? Trauma temprano, politrauma, y se podría pensar que su cuadro psicótico está muy relacionado a esas experiencias de trauma temprano. Así que, bueno, esta es Marta, y Donnie pareciera alguien que también tiene una personalidad muy narcisista, ¿no? Pero por otro lado, muy vulnerable. Es alguien que está buscando el reconocimiento, está buscando salir a la fama, ¿no? A través de su arte, de su profesión, de su vocación. Pero esa necesidad de salir a la fama también lo deja muy expuesto, ¿no? En lo que va a ir pasando a lo largo de la serie. Esto de ser como carne de cañón, ¿no? En situaciones donde aparecen personalidades psicopáticas y perversas, ¿no? Como es el otro protagonista de la serie, y donde él pierde de vista,
¿no? Esta situación de peligro en la que entra, y es interesante cómo termina la serie, ¿no? Para ver cómo lo pensaron ustedes, porque deja un final bastante abierto en esto de hacer justicia, ¿no? Y que de pronto ustedes saben que eso no pasó, ¿no? O sea, Marta no fue a la cárcel, eso es una parte ficcionada de la serie. Él no, él sí llega a denunciarla, pero no, ella no va a la cárcel. Sin embargo, no sabemos qué pasó con este otro personaje, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al punto de Dani, él es alguien muy vulnerable psicológicamente, claramente es alguien que tiene una fragilidad propia del trauma, esto que ustedes nombran como el salvador, también se puede pensar como las secuelas de las situaciones y las relaciones abusivas, ¿no? Cuando alguien ha vivido experiencias de abuso queda muchas veces muy vulnerable frente a nuevas propuestas abusivas porque el perímetro, el registro del límite está muy corrido, ¿no? ¿Cuánto se puede dejar que el otro invada la propia vida, el propio cuerpo? Son registros que se van perdiendo a partir de las experiencias de abuso y de trauma. De hecho, es uno de los primeros puntos que se trabaja en ese tipo de casos, ¿no? El volver a reinstalar el concepto de límite, el concepto de la intimidad, la privacidad, el derecho a la decisión sobre las propias emociones, el propio cuerpo, el deseo, ¿no? Son lugares que están en general muy fragilizados, ¿no? Y con mucha ruptura de este registro. Bueno, Bueno, muy bien. También tenemos gente que se ha sumado por YouTube, ¿m? Y también han hecho su aporte respecto de la pregunta que hicimos, ¿sí? Y bueno, esto, para sumar también, para integrar que estamos aquí en Zoom y desde este Zoom compartimos con la gente que te está sumando por YouTube y desde otros lugares del país como Necochea, por ejemplo. Además de que aquí también hay un montón de gente de muchos lugares. No hemos preguntado al inicio esto, que siempre lo hacemos, porque bueno, hoy queremos optimizar el tiempo que tenemos para poder, bueno, dar lugar a todas las preguntas, comentarios. Moni acá también dice que es de Necochea. Bueno, muy bien. Bueno, entonces podemos ir a la segunda pregunta, ¿sí? A ver qué les parece. Hasta ahora no ha surgido una pregunta de ustedes que, como dijo Vero, también pueden sumar, y las vamos leyendo. Ahora, esta segunda pregunta tiene que ver con el trauma sistémico, ¿no? Estuvimos hablando, iniciamos hablando del trauma individual, ¿sí? En Doni, en Marta, ¿no? Hasta dónde pudimos inferir, ¿no es cierto?, algunas conclusiones al respecto en función de todo lo que fueron mostrando, ¿no? Ellos, cada uno. Entonces ahora la pregunta es sobre el trauma sistémico, el trauma familiar. Si de alguna manera en la serie se muestra, si ustedes pudieron observar que la temática de lo familiar aparece, ¿no? O sea, de lo traumático familiar aparece. ¿Y dónde? Si es que lo han observado, ¿dónde? ¿No? Y de pronto, ¿con qué características? ¿Qué les parece? Rosana pregunta, ¿cuáles son las principales señales que indica el trauma del personaje? Algunas son bastante claras, pero me gustaría saber más.
Bueno, algo de esto estuvo mencionando Vero al inicio y lo podemos retomar, ¿sí? Ahora voy a continuar con algunos de los comentarios sobre la segunda pregunta, ¿sí? Y luego volvemos, Rosana, ¿sí? Sí, bueno, entonces, y cuando el padre le confiesa que a él también le ocurrió un abuso, el papá del protagonista sufrió abuso, aparece en la relación con el padre. Es posible abuso del papá de Donnie, con la rigidez del padre. Algo pasó en el papá de Donnie. Se dejó ver que le pasó algo de abuso. El padre de Donnie fue también víctima de abuso. Cuando le dice a Donnie, ¿te parece que soy menos hombre? En el caso de Donnie, al parecer, cuando habla con los padres, pareciera que el padre sufrió algún tipo de abuso. La relación con los padres de Marta no se muestra lo sistémico. Lo poco demostrativo del afecto del papá hacia su hijo, trauma transgeneracional, papá abusado, el abuso del padre, abuso del padre de Donnie en la iglesia, lo mencionó cuando Donnie fue a hablar con ellos, cuando Donnie lo quiso abrazar, el papá no lo abraza. En Marta cuenta las peleas de los padres, violencia familiar en el hogar de Marta, en la necesidad de Donnie de hacer reír a los demás, puede hablar de no ser visto en su niñez, se lo ve al papá como congelado. Cuando el protagonista visita a sus padres, en el caso de Marta, cuando se recrea la escena de Navidad y a ella le regalan el bebé reno. ¿Apego inseguro? Es una pregunta. Distancia entre el padre y Donnie. Marta refiere una imagen de las manos de su padre que puede interpretarse como abuso. ¿Qué piensan del lugar que ocupa Donnie en la familia de la novia, donde viene a ocupar y vestirse incluso con la ropa del hijo muerto? Esta es otra pregunta muy interesante también para tomar. Aquí en YouTube están comentando la muerte del hermano de la novia de Donnie, el abuso que también habría sufrido el papá. Bien. Sí, me parece muy importante traer esto, ¿no? Acá se podía ver que surge la aclaración, ¿no? de todo este contexto hacia el final de la serie. Y fíjense qué interesante, ¿no? Porque Donnie no sabía que su papá había vivido una situación de abuso. O sea, era secreto, ¿no? Que es lo más habitual. Además, consideremos que los abusos perpetrados sobre varones son especialmente secretos, ¿no? Es más secreto aún que los abusos en general. Porque hay como una especie de condena, ¿no? Sobre los varones que han sido abusados. Hay también una lectura, bueno, de desvalorización ante esa situación. O sea que ya sobre la victimización del abuso hay una revictimización ante la mirada de que el hombre ha vivido esto, ¿no? Como si hubiera algo de su masculinidad que se perdiera por eso, ¿no? En fin, hay una especie de fantasmática social que hace más compleja aún la expresión y la validación desde el discurso de estas experiencias, ¿no? No se cuenta. Entonces, él no sabía que su papá había sido abusado y cuando él tampoco había contado lo que le había pasado a nadie, ¿no? Era un secreto de Donnie, o sea que tanto el padre como el hijo habían vivido situaciones de abuso y ninguno sabía del otro. Cuando Donnie se anima a hablar de esto con sus padres, cuando Marta, en su acoso, decide ir en búsqueda de la familia de Donnie como otro espacio al cual acudir para presionarlo, ¿no? Entonces, cuando Donnie ve que sus padres estaban en peligro, porque Marta
avanzaba hacia sus vínculos de mayor cercanía en el acoso, entonces él, para proteger a su familia, viaja y entonces les cuenta lo que él había vivido. Y es interesante porque él va mostrando señales, ¿no? Como su papá no lo saludaba, como lo habían puesto acá, ¿no? No lo saludaba con un abrazo, le daba la mano, ¿no? Una vez anterior que él había viajado, se despide del padre dándole la mano, como una distancia física muy significativa, ¿no? Se lo veía al padre como un hombre muy rígido, distante, con dificultad para manejar las emociones, ¿no? ¿Se acuerdan que Marta le hablaba y él la insultaba por teléfono, ¿no? Como se desbordaba muy fácilmente. Y cuando finalmente Donnie les cuenta esto, y esto es lo que él dice, ¿no? Van a pensar que soy menos hombre por esto, ¿no? Y el padre le dice, vos pensás que yo soy menos hombre por lo que me pasó a mí. O sea, indirectamente está nombrando también su propia experiencia. Y que ahí tenemos, ¿no? El contenido sistémico que se devela cuando el hijo nombra su herida, el padre también se siente convocado a nombrar la suya, ¿no? Ahí hay algo que los une, que los reconecta también. Y por otro lado aparece cómo ocurrió eso, ¿no? Y el padre dice, yo fui a una escuela católica, ¿no? Entonces esto nos está hablando también de un trasfondo colectivo, porque de alguna forma está trayendo la conciencia de las múltiples experiencias de abuso que se han vivido a través de estos lugares de poder en las instituciones religiosas, ¿no? Vamos a generalizarlo así. Entonces ahí tenemos un nivel del trauma que tiene que ver con lo colectivo porque son grupos, ¿no? Y a la vez aparece claramente el trauma familiar con su manera de gestión bien, bien básica, ¿no? Que es el silencio, mantenerlo en el secreto, y cómo esto empieza a develarse a partir de que surge el amor, ¿no? El amor del hijo que quiere proteger a los padres de esta mujer acosadora, y en esto empieza a aparecer lo que estaba callado, ¿no? Y algo se puede también empezar a reparar, porque cuando esta información aparece, finalmente el padre se conmueve y se acerca físicamente al hijo, como, como una señal, ¿no? De que algo que había entre ellos ya no está tan presente, ¿no? Él se puede abrir desde un abrazo a su hijo, ¿no? Y pareciera que eso es algo que los une, ¿no? O sea, el amor finalmente, el deseo de proteger, habilitó a que este secreto pudiera aparecer. Y ahí se puede ver bien cómo esto está en los tres niveles, como es muy habitual, como a veces, esto lo vemos mucho en el trabajo, ¿no? Como las personas cuando traen estas temáticas y lo preguntamos, hay historias de abuso en la familia, es muy común que las familias digan no, no pasó nada, ¿no? Y bueno, y a veces es cuestión también de dar el espacio y el tiempo con la pregunta abierta, y bueno, y esto en algún momento termina apareciendo como un material que al surgir permite la elaboración de todo el sistema, ¿no? Saben que cuando algo queda en el secreto no se puede elaborar. Por definición, lo que queda en el secreto queda indigerido, ¿no? Porque la gestión de estas heridas traumáticas requiere el poder ponerlo en palabras, requiere el poder empezar a nombrar lo que pasó como un primer paso. No es el último, pero es el primero. Si eso no se nombra, no se puede elaborar. Y de hecho, la fantasía de las familias es, no voy a contar esto para que no vuelva a pasar. Y justamente por no contarlo, es que vuelve a pasar.
¿no? Justamente porque no se puede habilitar la gestión saludable de estas cuestiones, es que inconscientemente se vuelven a recrear esos escenarios, ¿no? Así que claramente ahí se puede ver cómo hay trauma en los 3 niveles, muy claro esto. Quizás tomamos también lo que traía Rosana, ¿no? Y no sé si después querés, Normi, traer alguna otra de las preguntas, pero me parecía importante nombrar cuáles son los criterios para pensar en el trauma, ¿no? En relación a Doni, como que lo podamos repasar juntos. Un criterio muy claro es que él es como una pieza cuando está viviendo en la casa de la mamá de la novia, ¿no? Con la novia en la primera parte, es como una pieza que se puede ir ubicando en distintos lugares, ¿no? Como si a él fuera una especie de estatuilla y lo ubican en una habitación, en otra, le ponen la ropa del muerto, lo sientan en un lugar, él no tiene posibilidad de, de decir qué desea, qué quiere, qué no quiere, ¿no? Y esto es bien característico del trauma. Cuando alguien no puede aparecer con su voluntad, es porque no está del todo ahí, ¿no? Hay una parte de esa persona que está ausente, está enajenada, ¿no? Entonces, esto es un criterio para tener en cuenta. Él está desconectado emocionalmente, ¿no? Estaba con esta pareja, pero no estaba del todo con ella. En ese contexto entra en relación con este hombre que termina siendo el abusador y establece un vínculo con esa persona en secreto, no le cuenta demasiado lo que estaba pasando a su propia pareja, es decir, le cuesta mucho establecer un vínculo de confianza, de intimidad, ¿no? Aunque había sexualidad, no había intimidad. Esto también aparece mucho en las heridas del trauma. Había mucho descuido, ¿no? Vieron que se lo veía siempre muy flaquito, ¿no? Como parecía desabrigado, había escenas de frío, no sé, un ambiente que todo el tiempo parecía muy hostil, ¿no? Y él no comía, no se alimentaba, mucho descuido, mucho abandono de sí, ¿no? Esto también se habla mucho de lo traumático. Mucha dificultad para registrar, así como sus necesidades, ¿no? Necesidades básicas. Cuando no podemos registrar las necesidades básicas, eso es un semáforo en rojo, ahí pasa algo, ¿no? Trauma de desarrollo. Pero además él no registraba el peligro. Estaba en situaciones muy peligrosas, ¿no? Como la que vive con este hombre que termina abusando, que son escenas continuadas donde cada vez la propuesta de esta persona era más extrema y cada vez las sustancias, ese es un tema muy importante para traer también, ¿no? Como el consumo de sustancias genera una mayor situación de vulnerabilidad, porque él perdía totalmente el control de lo que estaba pasando, ¿no? Y esto es claramente una exposición al trauma. Es decir, por haber aceptado también este tipo de relación, podemos pensar que él ya tenía un fuerte trauma de desarrollo, pero también esto iba profundizando la carga traumática, ¿no? Cada situación donde él de nuevo se ve sin su poder personal, ¿no? Sin la capacidad de poder gestionar su cuerpo y sus decisiones porque perdía la conciencia, esto va profundizando la huella traumática. Y a la vez, ¿por qué seguía yendo? ¿No? O sea, él estaba permanentemente poniéndose en peligro sin registrar ese peligro, ¿no? Hasta que en una de las últimas, la última situación donde finalmente ocurre la violación, es tan abusiva la propuesta de consumo de sustancias,
¿no? O sea, era una suma de sustancias que era muy difícil verlo, ¿no? No sé qué les pasaba a ustedes cuando se mostraba esa escena, por eso cuando les proponíamos este encuentro, decíamos, bueno, atención con ciertos capítulos, ¿no? Porque son difíciles de ver. Hay partes de la serie que realmente son, y de hecho ese capítulo lo nombran así, ¿no? Como al principio dicen, van a haber escenas difíciles, ¿no? Pero bueno, esto es otro criterio también, ¿no? Cuando las personas quedan con mucha dificultad del autocuidado, cuando incluso se sobreexponen, no hay registro del peligro. Esto también habla del trauma. Y bueno, y esto, ¿no? Como en la familia le dan este lugar, es como si él pudiera entrar en el lugar que se le pidiera, ¿no? Le dan el lugar del hijo muerto, que también es interesante cómo sistémicamente se da esto. Justo cuando él entra en la vida de esta mujer, de su novia, en esa familia se pierde un hijo, ¿no? Que muere en un accidente, y de alguna forma él queda ahí, se separa de esa novia, la novia se va, y él queda en ese lugar, ¿no? Que sistémicamente podríamos pensar, se queda en el lugar del hijo que murió, cuidando de alguna manera de esa madre que estaba en duelo, cuidando de ella y ella a la vez dándole algún punto de referencia desde el amor, ¿no? Desde el cuidado. Pero claramente no era un lugar vital, ¿no? Todos estos son registros de lo traumático. Sí. Y ya comienzan a haber preguntas y comentarios en relación a la dinámica o a las dinámicas que subyacen, ¿no? Detrás de todo esto que estamos observando. Como por ejemplo, Alejandra pregunta, ¿no? Si hay una dinámica de vida-muerte. Otros, estoy buscando, ¿se enamora de sus abusadores? Síndrome de Estocolmo. Sí, sí. ¿Por qué se acercaba al hombre y a la vez escapaba de Marta? Y el final, cuando se va de la casa del perpetrador, aquí ya estamos hablando de otra dinámica, ¿no? Víctima, perpetrador, se habló ahora de vida, muerte. ¿Cuál sería la conclusión del protagonista, ¿no? Si es que la hay. Pero bueno, me parece que podríamos, a ver, cuando él se baña y llora, el perpetrador lo espera con una toalla y lo abraza. ¿Cómo sería esta lectura? Mm. Bueno, ahí claramente se puede ver como él estaba en shock, ¿no? Él estaba en shock porque había vivido una experiencia terriblemente traumática en su cuerpo, pero además no era consciente de lo que había pasado, lo cual no significa que a nivel somático no estén todos los registros de la experiencia. Esto es muy complejo cuando hay consumo de sustancias, ¿no? Porque hay una profunda disociación producto del efecto de las sustancias, entonces es muy difícil conectar memoria somática, memoria emocional con memoria cognitiva, porque no hay en ese momento capacidad del cerebro cognitivo de alojar la experiencia, de dar sentido a la experiencia, pero sí a nivel somático y sí a nivel emocional. Entonces es una intensidad de emociones y sensaciones muy alta, muy desbordante, con mucha dificultad de esto, de conectarlo, ¿no? Y de darle sentido. Entonces él entra al baño sin saber muy bien qué le había pasado y se da cuenta en ese momento de lo que le había pasado y se conmociona, ¿no? Empieza a llorar muy angustiado. Y en ese momento, esta es la clara propuesta del psicópata perverso, ¿no? Que por un lado daña y por el otro lado cuida.
no está solamente parado en un lugar definido, sino que hace una propuesta relacional donde confunde mucho a la víctima. Entonces, este chico acababa de vivir una experiencia terriblemente traumática, de la cual era responsable esta persona, pero a la vez esa era la única persona que estaba ahí para él. Entonces sí, tiene mucho de lo que a veces ocurre en esas dinámicas de víctimas y perpetradores muy extremas, ¿no? Que se le llama así como el síndrome de Estocolmo. Es como es tan profunda la necesidad de los seres humanos de relacionarnos con alguien cuando estamos en una situación extrema, de peligro de vida, de mucho dolor, de mucho impacto emocional, que si la persona que está ahí es el mismo perpetrador, se privilegia el contacto en ese momento como una necesidad muy básica, en lugar de la conciencia de que el daño fue ejecutado por esa persona, ¿no? Como si tenemos que elegir, elegimos que alguien esté ahí para nosotros, ¿no? Hay otro tipo de relatos, por ejemplo, de las escenas de tortura, ¿no? En distintas situaciones de guerra, en la dictadura también, donde el torturador era a la vez la misma persona que estaba ahí, ¿no? Entonces le daba la mano, pero a la vez estaba la tortura, pero le daba la mano, ¿no? Y había algo del haber tenido a esa persona como un contacto, aunque sea fugaz, pero que estaba ahí en una mirada que permitía a la víctima seguir adelante. Entonces acá hay una muestra de eso, ¿no? Como él busca el sostén, y de hecho él dice que se quedó 3 días ahí, después de haber vuelto en sí, ¿no? Y haberse dado cuenta de lo que había pasado, se quedó 3 días, o sea, estaba en un shock tan intenso que todavía no podía recomponerse, reorientarse y salir al encuentro de la afuera y de su vida, ¿no? Tampoco pudo hablar de eso en ese momento con nadie, lo cual también vuelve muy traumática la situación, ¿no? Era una situación donde él no confiaba, donde había generado tanto silencio y tanto distanciamiento con sus personas cercanas, que después era inabordable, el abrir algo tan grande, ¿no? Y a su vez, como él se quedó tan solo con esto también fue un condicionante para que la escena se vuelva más y más traumática. Sí, aquí están diciendo que denunció a Marta, pero no al abusador, ¿no? Sí, bueno, y es interesante en eso, yo les preguntaba, y ahí también traen la confusión con la sexualidad. Yo les Claro. preguntaba cómo leyeron ustedes el final, ¿no? Porque vieron que termina con él, bueno, una vez que Marta teóricamente había sido enjuiciada y ella se declara culpable, bueno, como que queda presa, y entonces después él, bueno, va al encuentro de este hombre y reedita un poco la misma situación, ¿no? Pero cuando él sale de ese departamento, va corriendo, se escapa corriendo y se sienta en una esquina y se ven todos los signos de activación, ¿no? Él está muy agitado, aumenta la frecuencia de su corazón, de la respiración, se queda sentado como muy aterrado, ¿no? Como si hubiera logrado escapar de una situación muy peligrosa. Entonces, cabe la pregunta, ¿no? Como él termina ahí el relato, entonces cabe la pregunta, ¿qué hizo él? ¿No? ¿Realmente volvió a ese lugar para reeditar de nuevo la escena, que es parte del trauma, ¿no? O sea, cuando el trauma es tan profundo, muchas veces ya genera patología, ¿no? Genera psicopatología. No todas las vivencias traumáticas eh, caen, digamos, en la misma estructura psíquica, sobre todo cuando hay politrauma, cuando hay trauma en la infancia y después se van sumando experiencias tan severas. Bueno, esto muchas veces va creando
una perspectiva mucho más patológica. Entonces él queda tomado de nuevo por esa escena de repetición, es una posibilidad. O a mí se me había ocurrido que quizás él estaba intentando tener pruebas, porque él no tenía pruebas. ¿No? ¿Se acuerdan que el policía le decía, pero respecto de Marta, cuáles son las pruebas, ¿no? Entonces, a mí se me armaba la idea de, bueno, él fue a buscar las pruebas, ¿no? A grabarlo, a tener sus elementos para hacer la denuncia, ¿no? Porque él tenía internamente esta disyuntiva. ¿Por qué ella, que era una persona enferma, tiene que ir presa? Ujú. Y él, que no tenía un cuadro psicótico, está libre. Entonces, bueno, quedaba abierta la pregunta sobre la justicia desde su perspectiva, ¿no? Si esto era, cómo él podía lograr justicia, ¿no? Si este hombre perverso seguía suelto y seguramente haciéndole lo mismo a otras personas. Sí, hay varias preguntas más aquí en YouTube, Vero. Hay una pregunta que dice, ¿se hereda la emoción? ¿Es transgeneracional? Bueno, vieron que Bert Hellinger describe los sentimientos adoptados, ¿no? Así que podríamos pensar que pueden haber identificaciones, ¿no? Sistémicas que hagan que nos podamos sentir un poco como, o mucho a veces, como esa persona con la cual estamos implicados. Y en esto pueden darse sentimientos adoptados. ¿Sí? Y aquí hay una pregunta que es interesante mencionarla para poder aclararla, ¿no? Que me parece que no es de O, sino de I, ¿no? Mm. ¿Qué es más apropiado inferir? ¿No? ¿Que tiene trauma de desarrollo porque los padres no lo vieron, por ejemplo, o porque fue abusado también de chico? ¿O que está conectado con el trauma del padre y por eso no tiene todo ese autocuidado, etcétera? Posiblemente, o sea, trauma de desarrollo hay, claramente, ¿no? Consideremos que ese papá, ¿no? Con esta herida traumática, no estaba disponible para poder sostener a su hijo. Seguramente tendría muchas fantasías con esto que vivió, ¿no? Y mucho temor respecto de la proximidad física, por eso hasta la adultez de él hay una distancia física, ¿no? Todo el tiempo esa distancia está hablando de algo. No sabemos qué le pasaba al papá, para eso deberíamos preguntarle, pero sí podemos inferir que en esa distancia él estaba expresando algo. Entonces, bueno, había una distancia con el papá, un papá que no podía estar disponible, que se lo veía muy tomado también por sus propias escenas. Bueno, no sabemos mucho más de la mamá, pero sí podemos pensar que había trauma de desarrollo y seguramente otras experiencias, ¿no? Ahí nos faltaría información, pero sí son hipótesis que podemos hacernos, ¿no? Si habían otras experiencias difíciles en su familia, en su propia biografía, si hubieron momentos de separación, de violencia, en fin, ¿qué más pasó ahí? Podemos inferir que mucho de esto pasó. Y él ya llega a la relación con su novia y después con todo lo que ahí pasa en esa primera etapa, con muchos de estos elementos que nombramos, ¿no? O sea, con lo cual podemos pensar que ya había una situación familiar condicionante que también permitió que él desarrollara estas estrategias de defensa, ¿no? Donde él no se cuida, donde él un poco se abandona, está muy detrás de la idea de
resarcir algo a través del éxito en su trabajo, ¿no? Pareciera que él no tenía valor por sí mismo, él valdría si lograba ser un exitoso comediante, ¿no? Él era alguien que no valía la pena, ¿no? Alguien que no merecía cuidado, que no merecía buen trato. Eso está hablando, ¿no? Una herida profunda en el amor, en la autoestima, ¿no? Si él, podemos pensar que es alguien que tenía una muy baja autoestima. Entonces, esto tiene que ver con cómo él se sintió amado y cuidado por sus padres, ¿no? No siempre los padres descuidan a los hijos y entonces los hijos se descuidan a sí mismos. A veces los padres se descuidan a sí mismos y cuidan mucho a los hijos, pero los hijos miran de pronto cómo los padres se tratan a sí mismos, no tanto como los tratan a ellos, ¿no? Así que hay muchas opciones para pensar en esto, pero lo cierto es que sí se veía esta dificultad de mirarse y tratarse bien. Hizo una fuerte dificultad, ¿no? Una gran vulnerabilidad ahí. Y sobre esto se asienta también todas las heridas en relación a la dignidad, ¿no? Porque el trauma del abuso opera en ese lugar muy esencial, ¿no? En la dignidad, en ese sentido de valor personal por el solo hecho de ser un ser humano. Y cuando esto es crónico, bueno, es una vulnerabilidad muy, muy profunda. Y aquí, Vero, vuelven a preguntar si el abuso se olvida como mecanismo de defensa, el olvido, y resurge luego por algún suceso. Mm. Bueno, en español podríamos decir que se olvida, pero en realidad no podemos olvidar lo que no hemos visto. Es decir, el olvido ya es un mecanismo de digestión del psiquismo. Podemos decir que se reprime, que se disocia, ¿no? Como parte de las formas de defensa de lo traumático, ¿no? Hay experiencias que nos resultan tan intensas, tan abrumadoras, que uno de los mecanismos que tenemos es el de sacar ese contenido de la conciencia. Eso no significa que lo hayamos olvidado. Eso significa que está fuera de la conciencia nada más. Porque para poder olvidar es necesario procesar ese material. Es decir, es un regalo poder olvidar algo porque tiene que ver con que lo pudimos digerir, ¿no? Como poder dejarlo atrás de alguna manera. Así que yo diría que es más bien un mecanismo de decisión que en muchos casos está presente. Igual no hay que confundirse porque a veces las personas aseguran que han vivido un abuso y no tienen registro en ninguno de los niveles, y entonces cabe la pregunta, hay que trabajar con eso, ¿no? Si esto tiene que ver con una experiencia propia, que fue sin día de la conciencia, que puede ser, pero también puede ser una experiencia sistémica, ¿no? A veces esto no es algo que vivió esa persona, quizás es algo que vivió alguno de los padres y que está en el secreto, ¿no? Y que muchas veces se siente como muy propio. Así que hay que investigarlo. Eso es mejor quedarse con la pregunta y considerar el sistema más grande también. Sí, Vero. Aquí preguntan, que me parece interesante dar una respuesta a esto, por el perpetrador, ¿sí? ¿Por qué una persona puede llegar a ser tan perversa? ¿Qué hace que actúe de esta manera? ¿Puede ser por naturaleza o siempre a partir de algún hecho traumático? Mm.
Bueno, esa es una gran pregunta. Lo que podemos decir es que el perverso no nace, se hace, ¿no? Es decir, es una vivencia o un cúmulo de vivencias en un contexto familiar propicio para que se desarrolle ese tipo de personalidad. En general, cuando hay psicopatía y perversión es porque ha habido mucha soledad, mucho maltrato, situaciones abusivas de distinto tipo. Y bueno, es una respuesta a eso, ¿no? O sea, la perversión es una manera de lidiar también con esos excesos de estímulos muy tempranos, donde no se pudo gestionar justamente el orden, la ley y la integración de códigos sociales, sino que más bien se vive en un ambiente donde todo eso está habilitado, y está habilitado que esto se viva con ellos mismos, ¿no? Con el propio cuerpo. Entonces, les diría que esto en general obedece a experiencias donde han sido víctimas también, eh, y donde el sistema también tiene una perspectiva sin ley, ¿no? O sea, son sistemas familiares donde está permitido esa respuesta violenta y abusiva sobre el otro. Son códigos familiares también, que muchas veces son transgeneracionales, ¿no? Si uno empieza a investigar, se va viendo cómo ese sistema es un árbol que da estos frutos, ¿no? No es una persona que de la nada aparece en una familia amorosa y cuidadosa. En general, esto está presente, así que sí, también son víctimas. El problema de la psicopatía y de la perversión es que son pacientes muy difíciles de tratar, porque en general no problematizan lo que les pasa, ¿no? En general, eh, hasta con el terapeuta arman situaciones abusivas. Es decir, es muy difícil acompañar ese tipo de casos. No es imposible, pero son experiencias muy desafiantes para escuchar, para acompañar, ¿no? Porque traen un nivel a veces, de deshumanidad, de deshumanización, de inhumanidad, de pérdida, ¿no? De los códigos, de todos los códigos que nos hacen ser seres humanos, que es difícil estar ahí. Pero en principio también son víctimas. Bueno, ya estamos llegando al tiempo, por no Sí, decir que ya nos pasamos unos minutos. sí, Me parecía interesante también que alguien comentaba respecto de su no disposición, ¿no? A la búsqueda de un espacio terapéutico, ¿no? Eh, y digamos que él fue por este lado, ¿no? Él dijo textual: no creo que hubiera podido sobrevivir si lo hubiera reprimido y hubiera seguido haciendo estas frases ingeniosas y rutinas superficiales en sus shows, ¿no? De stand-up. Fue casi una elección de supervivencia, ¿no? Porque estaba luchando mucho. Como que tal vez hasta poder exteriorizarlo, ¿no? Al menos hasta ahí mostró que podía sí, llegar, ¿no? sí. Sí, quedan tantos temas, ¿no? Porque es una serie que abre un abanico de Mm, temáticas. También está la cuestión de las adicciones, de la orientación sexual, es algo que también aparece, ¿no? Como una pregunta que me parece valiosa dejarla abierta. Muchas de estas cuestiones relacionadas a la orientación sexual detrás tienen escenas traumáticas, ¿no? Y es importante nombrar eso, no eh, sobrenaturalizarlo, ¿no? Sino que a veces lo que se llama una elección sexual no es una elección, está tomado por una respuesta al trauma. Entonces requiere un procesamiento para realmente ir hacia un lugar de más libertad, ¿no? Donde quizás se mantiene de pronto el deseo hacia
hacia las personas de tal o cual sexualidad, no tiene que ver con eso, pero que realmente se conquiste la libertad, ¿no? La libertad es un lugar de llegada, no de partida. Entonces, abrir estas preguntas y permitirse el tiempo, ¿no? Porque esto lo digo en particular porque estamos en una época donde todo tiene que ser rápido, donde todo es instantáneo, donde, bueno, lo que me pinta es, ¿no? Y esta cuestión a veces, en lugar de dar libertad, está fijando un síntoma. Entonces es muy importante dar espacio, dar tiempo a la revisión, a la exploración, a la pregunta, ¿no? Porque además estas cuestiones llevan energía psíquica, llevan energía familiar, ¿no? Hasta que se van moviendo las historias, los relatos, los secretos, y hay disponibilidad para hablar de un montón de temas que pueden estar empujando. Hay que sostener la indagación. Así que esto fue un tema muy importante en la serie, como él también, por lo traumático, queda confundido en su sexualidad, ¿no? Y transita por la confusión también nuevas experiencias, muchas de ellas traumáticas, ¿no? Como él por esa confusión termina yendo a buscar a Marta y a tener un encuentro íntimo con ella, cuando ella también había abusado de él. En un momento él queda congelado, ¿no? ¿Se acuerdan ahí debajo del puente? Esa es una escena de congelamiento, ¿no? Para los que están ahí en formación de trauma. Él queda congelado, ¿no? Y solamente puede mover los ojos, ¿no? Y llorar, ¿no? Y se emociona ahí cuando ella lo toca, ¿no? Y él estaba queriendo escapar y no pudo. No pudo seguir el impulso de huida, ¿no? Queda tomado por el congelamiento. También con las escenas anteriores que después vemos ahí, ¿no? Entendemos mejor ese congelamiento, ¿no? Como él no podía responder. Entonces, toda esa confusión, piensen que cuando hay trauma, hay confusión. Es como una mezcla, ¿no? De sensaciones, de emociones, del deseo. Y el trauma sexual tiene mucho de eso. Eso se ve también mucho cuando aparece la culpa, ¿no? Pero fui yo, porque en ese tocamiento resulta que a mí también me gustó y aparecen estos relatos, ¿no? Entonces hay confusión, pero en realidad fue o no fue un abuso, porque si a mí me gustó, no fue un abuso, ¿no? Entonces toda esa confusión es trauma. Y esa confusión también llevó a que él terminara sin saber qué quería, ¿no? Y a dónde iba su deseo. Así que me parece un tema muy importante para dejarlo abierto, ¿no? En esto de no sobrenaturalizar, de dar el tiempo a la pregunta. Muy importante. En el trauma el tiempo es esencial. Trauma no se trata de un minuto a otro, ni con una intervención, ni con una sola sesión, ni mucho menos con una constelación. Requiere tiempo, ¿no? Así que también para tenerlo en cuenta. Bueno, muy bien, entonces iríamos cerrando, llevándonos también todos los comentarios que siguieron haciendo, las preguntas que podemos seguir cada uno o en conjunto, explorando, investigando, encontrando también nuestras propias respuestas. Pero bueno, creo que hasta aquí ha sido un encuentro muy rico. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos por sumarse y vamos a seguir haciendo estos encuentros, así que después les contamos por qué serie seguimos. Bueno, gracias a todos por sumarse. Bueno, y gracias por Gracias, todos los Norma. comentarios, gracias Vero, y esto, ¿no? Todos los comentarios de agradecimiento que están escribiendo. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por estar una vez más presentes en nuestras actividades, en nuestras propuestas. Así que les iremos haciendo llegar nuevas y entusiasmantes propuestas como esta. Bueno, muy bien. Gracias a Hasta la ustedes próxima. por el tiempo también. Gracias, muchas gracias. Compartimos entre todos que es la mejor forma, como Para dice Vero aprender. también, de llevar lo difícil, lo traumático, en conjunto, en red, entre todos.
es la mejor manera. Y de esta manera Bueno. aprender, me parece, ¿no? Aprender mucho sobre traumas, que es Mm. maravilloso. Así es, y necesario. Bueno, hasta la próxima. Hasta la Gracias a próxima. todos. Gracias. Gracias. Chao. Adiós. Chau, chau. Chao, gracias. Gracias.